Les voy a presentar un problema que es bastante complejo desde un punto de vista geométrico, pero bueno, lo que representa son las oscilaciones de un sistema de 2 grados de libertad de una masa que está sometida a dos resortes verticales. Como pueden ver del diagrama, al tener un movimiento en el plano en X y en Y, se deforman ambos resortes y quedan las fuerzas en direcciones en dos direcciones arbitrarias que, bueno, bajo la fuerza de esas dos fuerzas se va a mover esa masa. Bueno, vamos a ver las simplificaciones que hay que hacer para poder resolverlo. Bueno, entonces, si suponemos un movimiento en X y en Y, esta masa se desplaza y obviamente esto sería Y y esto sería X, y obviamente va a deformar los resortes. Entonces tenemos que ver cuál es la longitud nueva de ambos resortes una vez que están deformados. Entonces vamos a llamar L' a la nueva longitud del resorte de arriba y L2' a la nueva longitud del resorte que está abajo. Vamos a suponer que ambos resortes tienen la misma constante elástica. Y bueno, obviamente esa masa se aplica la ley de Newton, es decir, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Acá las fuerzas que van a mover a esa masa son F1 y F2, que son dos fuerzas que actúan a lo largo de la dirección del resorte. Entonces esto sería F1, la fuerza que le hace el resorte de arriba, más F2, que es la fuerza que le hace el resorte de abajo. Entonces lo que tenemos que ver son las componentes que tienen cada una de estas fuerzas. Bueno, entonces como decía, este problema tiene una gran componente en la parte de lo que es la geometría. Entonces vamos a analizar, hacer un diagrama un poco más simplificado de la parte geométrica para poder tener las expresiones para poder llegar a las ecuaciones. Entonces, ese desplazamiento, que lo vemos como una distancia d, va a deformar los resortes de esta manera. Entonces sabíamos que esto era L, esto también, esto es L' y esto es L2'. Entonces, bueno, para poder hacer la sumatoria de fuerzas tenemos que ver que esta era la fuerza que actuaba F1 y esta era la fuerza que actuaba por el resorte F2. Entonces, si tenemos las componentes, esas componentes las vamos a sacar proyectando, obviamente. Así que bueno, para proyectar vamos a usar estos ángulos que vamos a llamar θ1 y θ2. Así que bueno, F1, la fuerza del resorte de arriba, sería el módulo de F1 la componente X sería F1 seno de θ1 en Y,
y la componente en I es F1 coseno de tita 1 en J. Y por otro lado, la fuerza F2 será F2 también seno de tita 2 y F2 coseno de tita 2. Entonces, la segunda ley de Newton me queda F1 seno de tita 1 más F2 seno de tita 2 igual a masa por la aceleración en X. Mientras que en Y tengo F1 coseno de tita 1 más F2 coseno de tita 2 igual a masa por la aceleración. Bueno, acá dependiendo de cómo sea L' y L2', van a ser los signos de las fuerzas. Entonces, como está dibujado ahí, la componente X de F1 y de F2 son las dos negativas, están apuntando hacia la X negativa. En cambio, las componentes I de F1 es positiva y la componente I de F2 es negativa. Pero eso, bueno, eso depende de cómo sea L y L', es decir, cómo sean X e Y. Entonces, bueno, eso después lo vamos a ver, pero bueno, las proyecciones son esas. Bueno, entonces ya vimos las componentes, entonces ahora vamos a ver el tema del módulo. El módulo de las fuerzas dependen obviamente de las longitudes. Entonces tenemos la constante del resorte por la longitud final menos la longitud inicial. Vamos a analizar primero lo que sucede con el resorte de arriba. Entonces, tenemos ahí un triángulo que serían los lados L, L' y D. Nosotros queremos saber cuánto vale L'. Pero bueno, ese es un triángulo que no es rectángulo. Entonces vamos a usar el teorema del coseno para tener una expresión de L'. Entonces, L' cuadrado, según el teorema del coseno, es L cuadrado más D cuadrado menos 2 veces L por D por el coseno de alfa. Entonces, recordando que D es igual, D cuadrado es igual a X cuadrado más Y al cuadrado. Es decir, ese sí, el triángulo rojo sí es un triángulo rectángulo, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa más podemos ver de acá? Podemos ver que alfa lo podemos pensar como 90 menos tita. Ese ángulo tita es el ángulo ese ángulo tita es un ángulo pequeño, digamos. Entonces vamos a poder expresar el teorema del coseno en vez del coseno de alfa con el ángulo tita. Para eso recordamos, es decir, el coseno de alfa decimos que es igual al coseno de 90 menos tita. Entonces de acá, haciendo que el coseno de una resta es el coseno de 90 por el coseno de tita más el seno de 90
por el seno de tita. El seno de 90 es 1, el coseno de 90 es 0, con lo cual nos queda que el coseno de alfa es igual al seno de tita. Entonces, podemos escribir que L cuadrado es igual a L cuadrado más D al cuadrado menos 2 veces L por D por el seno de tita. Pero si vemos de acá, del triángulo rojo, el seno de tita es igual a I sobre D. Entonces me queda L cuadrado más D cuadrado menos 2 veces L por D por I sobre D. Entonces L' nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de L cuadrado más D cuadrado menos 2 veces L por I. Esa ahí no me quedó muy linda. Entonces ahí tenemos la expresión de la longitud una vez que está estirado el resorte una distancia D, que eso depende de X y de Y. Bueno, si esto lo escribimos bien, esto quedaría L cuadrado más X cuadrado más Y al cuadrado menos 2L por I. Ahora tenemos que analizar qué sucede con el resorte de abajo. Obviamente lo que sucede con el resorte de abajo es lo mismo que sucede con el de arriba, así que bueno, lo vamos a hacer más rápido. Entonces, lo que vemos acá, que tenemos un triángulo también que no es rectángulo, en el cual tenemos, el triángulo está formado por L, L2' y D. La fuerza que hace el resorte deformado, la llamamos F2, es K por L2' menos L, es decir, por la deformación. Bueno, según el triángulo, por el teorema del coseno, tenemos que el cuadrado de L2' es igual al cuadrado de L más el cuadrado de D menos 2 veces L por D por el coseno de beta, que es el ángulo que se opone a L2'. Entonces, beta, lo podemos ver del dibujo, lo podemos pensar como el ángulo recto 90 más tita. Entonces, nos queda que el coseno de beta es igual a menos el seno de tita. Entonces, si reemplazamos en la ecuación de arriba, nos queda que L2' cuadrado es igual a L cuadrado más D cuadrado más 2L por D por el seno de tita. Y como habíamos visto del triangulito rojo, el seno de tita es I sobre D. Entonces nos queda que L cuadrado, la longitud de L2', la longitud del resorte deformado, es la raíz cuadrada de L cuadrado más D cuadrado, en este caso más 2 veces L por I. Con lo cual, si reemplazamos que es D cuadrado, nos queda la raíz de L cuadrado más X cuadrado más Y cuadrado más 2L por I. Entonces ya tenemos las dos expresiones de las longitudes L' y L2' y podemos escribir cómo nos queda la fuerza de cada uno de los resortes, el módulo. Bueno, son expresiones, unas con un menos y unos con un más en el término que está dentro de la raíz, pero son expresiones similares. Así que bueno, lo que podemos hacer antes de seguir es analizar estas expresiones. Esto siempre sirve para chequear que no tenemos errores, porque después, cuando uno empieza a hacer aproximaciones,
le puede pasar que tenga algún error. Y bueno, entonces la primera pregunta es ¿cuándo cambia de signo F1 y F2? Y bueno, eso tiene que ver con la raíz cuadrada, cuando una de las raíces cuadradas es mayor o menor que L, ¿no? Claramente. Entonces, para analizar eso, podemos ver qué es esta expresión. Lo que tenemos acá es L cuadrado más X cuadrado más Y cuadrado menos 2 veces L por I. Si no fuera por el 2L por I, eso es un círculo, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado. Pero bueno, si miramos, ¿qué sería? Esto es un círculo, la ecuación de un círculo, pero centrado en L. Entonces fíjense, esto me queda X cuadrado más Y al cuadrado más L cuadrado menos 2 veces Y por L. Entonces tenemos X cuadrado más Y cuadrado menos 2Y por L. Entonces, si yo paso el menos L cuadrado para allá, me queda más X cuadrado más Y menos L al cuadrado menos L cuadrado. Entonces, directamente, lo que tengo dentro de la raíz es la expresión de un círculo centrado en I igual a L, que es el punto, porque tenemos el X igual a 0 acá, es el punto este es el punto I igual a L. O sea que lo que tenemos dentro de la raíz es la ecuación de un círculo. Y lo mismo para L2'. Para L2' tenemos L cuadrado más X cuadrado más Y cuadrado más 2L por I. Y eso va a ser igual a X cuadrado más 2 veces Y más L al cuadrado. Entonces, F1 nos queda K por la raíz de X cuadrado más I menos L al cuadrado menos L. Mientras que F2 nos queda K por la raíz de X cuadrado más I más L al cuadrado menos L. Entonces, sencillamente, tanto F1 como F2 va a cambiar de signo en la medida que el círculo que esté centrado, en el caso de F1, en L, sea mayor que L. Entonces la raíz, si el radio de este círculo, es mayor que L, la raíz es mayor y me queda una fuerza al resorte, lo estoy estirando. En cambio, si el radio de ese círculo es menor que L, lo voy a estar comprimiendo y me cambia de signo. Y lo mismo para el círculo centrado en menos L. Entonces, esas expresiones son correctas. Entonces, de ahí podemos ver cómo es el cambio de signo. Ok, ahora lo que nos queda a ver es calcular las componentes de las fuerzas. Entonces teníamos la fuerza F1 y la fuerza F2, que ya calculamos su módulo. Y entonces ahora vamos a calcular las componentes. Entonces volvemos al triángulo
Y en este triángulo lo que puedo usar para proyectar es este ángulo que vamos a llamar θ1. Entonces, en función de ese ángulo θ1, esperen que este ángulo θ1, yo puedo ver las dos componentes, F1i y F1x. Entonces, F1x es igual a F1 por el seno de θ1, mientras que F1i es F1 por el coseno de θ1. Y θ1 lo puedo calcular el seno y el coseno de θ1. El seno de θ1 es igual a x sobre L'. Recuerden que esto es x, entonces x sobre L1 es el seno de θ1, mientras que el coseno de θ1 es este pedacito, que eso es L menos I sobre L'. Y lo mismo tengo para el triángulo de abajo. Bueno, con el triángulo de abajo puedo calcular las proyecciones de F2. Entonces, para proyectar F2 voy a usar θ2. Entonces, F2x es F2 por el seno de θ2, mientras que F2i es igual a F2 por el coseno de θ2. Y para calcular θ2 podemos usar este triángulo de acá abajo. Con ese triángulo de acá abajo tenemos que el seno de θ2 es x, ya que esto de abajo es x, sobre L2'. Mientras que el coseno de θ2 es todo esto, y todo esto es L, que es este pedazo hasta acá, más I. O sea que es L más I sobre L2'. Entonces ya tenemos todas las. Entonces ahora escribimos las componentes y vamos a poder conocer las expresiones. Ahí tengo lo que es F1. Entonces F1x es igual a K por la raíz de x cuadrado más I menos L al cuadrado menos L, todo eso por el seno de θ1, que es x sobre L'. Mientras que F2x es igual a K por la raíz de x cuadrado más I más L al cuadrado menos L por el seno de θ2. Y el seno de θ2 es x sobre L2'. ¿Está bien? Y ahora las componentes I. F1i, lo mismo, es x cuadrado más I menos L al cuadrado. Esto menos L
por el coseno de tita 1. El coseno de tita 1 es L menos I sobre L'. F2i, la otra componente, es x cuadrado más I más L al cuadrado menos L por el coseno de tita 2, que es L más I sobre L2'. Bueno, ahí ven todas las componentes. Como ven, es algo bastante complejo. Bueno, ahí tendría que haber reemplazado L' y L2' por lo que son. Pero bueno, ya se dan cuenta cuál es la complejidad que tienen estas expresiones. Bueno, ahora lo que nos falta es aproximarlas para el caso en que x e y sean valores pequeños comparados con L y comparados con L. Ok, entonces ya tenemos las expresiones de las fuerzas, entonces vamos a analizar qué pasa, cómo quedan las ecuaciones de movimiento en forma completa, sin aproximaciones. Entonces habíamos dicho que era igual a menos F1, que es K por esta raíz, que eso era un círculo centrado en I igual a L, o sea, es el resorte de arriba, esto menos L por X dividido la raíz de X cuadrado más I menos L al cuadrado. Eso es F1X menos F2X, que es la fuerza que hace el resorte de abajo. Y esto es igual a X sobre L2'. Y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Mientras que en J lo que tenemos es que el resorte de arriba era F1, esto es K por la raíz de, bueno, X cuadrado y menos L al cuadrado menos L por L menos I dividido L'. Y por el otro lado, la fuerza que le hace el resorte de abajo, que esto es K por la raíz de X cuadrado de I más L al cuadrado menos L por L más I dividido L2', que es X cuadrado más I más L al cuadrado. Esto es igual a la masa por la aceleración en I. Entonces, obviamente, para que esto tenga solución, voy a tener que hacer muy buenas aproximaciones, porque esto de lineal no tiene nada, así que necesito hacer unas muy buenas aproximaciones.
Entonces llegamos a una expresión súper compleja de la ecuación de movimiento, de las ecuaciones de movimiento. Así que bueno, ahora lo que queda es ver las aproximaciones. Entonces, como vemos, son dos ecuaciones donde están las raíces cuadradas que provienen de la longitud L' y L2'. Y entonces vamos a ver cómo podemos aproximar L' y L2'. Entonces, L' es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 2 veces L por i más L cuadrado. Y L2' es lo mismo pero con un más. Entonces, para poder hacer un desarrollo en series, lo que vamos a pedir es que tanto x como y sean mucho menor que L. Es decir, que el desplazamiento que hacemos respecto a la posición de equilibrio es mucho menor que la longitud de los resortes. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es sacar factor común L. Entonces, si saco factor común L, me queda x cuadrado más y al cuadrado sobre L, más 1, ahora lo acomodo, menos 2 y sobre L. Esto a la 1 medio. Mientras que L2' me queda similarmente L factor común de 1 más x cuadrado más y al cuadrado sobre L cuadrado más 2i sobre L. A la 1 medio. Entonces, estas son dos funciones similares en el cual x e y son mucho menor que L. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que esta es una función de x y la vamos a aproximar como la función en 0 más la derivada de f respecto de x calculada en 0, 0 por x más la derivada de f respecto de y por y, esto calculado en 0, 0. Y desprecio los términos de 'orden superior. Entonces hago un desarrollo en serie de Taylor de la función L' y L2'. Bueno, entonces tenemos que hacer esos desarrollos. Acá me había olvidado un cuadrado, es sobre L cuadrado. Entonces, L' calculado en 0, 0 me da L. Y L2' calculado en 0, 0 me da también L. O sea que a primer orden ambas longitudes son L. Después, la derivada de L' respecto de x calculada en x igual a 0 me da 0. La derivada de L2' respecto de x calculada en 0 también da 0. Y después me queda la derivada de L' respecto de y. Eso me queda 1, menos 1. Y la derivada de L2' respecto de y me queda 1. Esas derivadas se las dejo para que le hagan ustedes. Pero entonces me queda L' me queda aproximadamente igual a L más, sería menos 1 por i. Porque la derivada de f respecto de x es 0, o sea que no depende de x. Y entonces me queda L menos i.
mientras que la longitud del resorte de abajo me queda L más, y la derivada me queda 1 por I. O sea que esto me queda L más I. Ahora tenemos todas las expresiones aproximadas y ya podríamos volver a las ecuaciones de movimiento y escribirla en forma aproximada, a ver a dónde llegamos. Entonces, bueno, recordando que en la dirección de X teníamos esta expresión, F1 seno de tita 1 y F2 seno de tita 2 igual a masa por la aceleración, que como lo teníamos escrito, esas dos componentes eran negativas, y por otro lado F1 coseno de tita 1, que era la fuerza que hacía el resorte de arriba, y la fuerza que hace en la componente I de la fuerza que hace el resorte de abajo, con todas las expresiones esas que hayamos relleno. Entonces, en forma, estas ecuaciones quedan F1, que era menos K L' menos L por el seno de tita 1 menos K L2' menos L por el seno de tita 2 igual a masa por la aceleración. Y por otro lado, en I tenemos K L' menos L por el coseno de tita 1 menos K L2' menos L por el coseno de tita 2. Esta ecuación ya la teníamos. Entonces, en forma aproximada tenemos menos K, L' vemos que es L menos I. Esto queda menos L. El seno de tita 1, tenemos por acá arriba, es X sobre L'. O sea que esto queda X sobre L', que es L menos I, menos K, L2', que es L más I, menos L, por el seno de tita 2, que es X sobre L2', que es L más I. Esto va a ser aproximadamente igual a masa por la aceleración. Esto en I. Mientras que en J vamos a tener K en vez de L', L menos I, perdón, aquí falta un paréntesis, menos L' menos L, o sea que esto es L' menos L por el coseno, pero el coseno vimos de por acá arriba, el coseno acá está, es L menos I sobre L'. O sea que esto es L menos I sobre L', que es L menos I. Y esto me queda menos K L2', que es L más I, menos L, por el coseno de tita, que es L más I dividido L más I. Y esto aproximadamente igual a masa por la aceleración. Ya estamos llegando, aunque no lo podamos creer. Esto se va con esto se va con esto, esto se va con esto
esto se va con esto se va con esto y esto se va con esto. Entonces me queda en X, me queda K por I por X sobre L menos I. Esto me queda menos, ¿no? Menos K por I por X sobre L más I igual a M por X dos puntos. Mientras que en J me queda menos K por I menos K por I. Y esto es igual a masa por la aceleración. Y entonces llegamos finalmente a las ecuaciones aproximadas. Vamos a colorearlo porque es realmente importante. Así que bueno, esas son las ecuaciones aproximadas. Las podremos resolver